Y llama y sencillamente, los hijos de Eli hacían lo que les venía en gana, pero decían, nosotros tenemos un documento aquí, que este documento dice que indistintamente nosotros hagamos lo que querramos, Dios siempre tendrá que honrar lo que escribió aquí. Y Dios le hizo saber todo lo contrario. No, como yo soy soberano y yo hago las cosas como yo quiero, yo escribí aquí que los hijos de los sacerdotes heredarían el sacerdocio, pero en esta ocasión no va a ser así. ¿Saben, querido, que a veces yo me pregunto, ¿quién será la persona, Dios, dónde estará la persona que dirigirá esta iglesia el día que yo parta? Y tú no hayas venido, ¿dónde estará? ¿Quién será? ¿Dónde se encuentra? Oro a Dios por él. Y desde luego oro diciendo, Señor, en el orden en el que estamos. Pero a fin de cuentas, el que manda es el que está allá arriba. El que dirige es el Eterno. Por eso yo le digo a los jóvenes de la iglesia, este sermón tiene pertinencia para el corazón y para la vida de ustedes. Este sermón tiene pertinencia para cada uno de ustedes, porque llana y sencillamente el que llama es Dios, el que escoge es Dios, el que comisiona es Dios. Y déjeme decirle algo, Dios no se deja llevar por reglamentos ni por libros de nada. Así es que los hijos de Eli se quedaron con el reglamento en la mano. Y Dios se le apareció a Samuel y lo llamó. La historia dice que aunque fue sustituido como juez, porque la anarquía de aquel pueblo quería hacer lo que le convenía, y simplemente decidieron tener rey, este hombre, aún siendo sustituido, fue el hombre de más influencia dentro de la nación. Y se plantea que Dios lo puso y lo ubicó en posiciones y en posturas extraordinarias, a tal grado que, mire, la historia se equivocó. La historia se equivocó con respecto a este hombre. La historia judía, la historia israelita se equivocó. Y en el libro de Crónicas, en el capítulo 6 y en el versículo 28, a Samuel se le menciona como un levita. Porque tenía tal carácter, desarrolló tal función, tenía tal ministerio, desarrolló tal enfoque, tenía tal autoridad, que a fin de cuentas, si va al quirófano y abre el pecho y hace la angioplastía y hace el trasplante de corazón y cierra el pecho y el paciente vive y sobrevive, ¿quién tendrá problemas en saber que es cirujano cardiovascular? Pues si lo hacía todo, si lo dirigía todo, ¿quién iba a tener dificultad en decir, este hombre era un levita? Fue el organizador de los porteros en el tabernáculo. Pero no solamente eso, la Biblia lo considera un vidente. ¿Sabe lo que era un vidente, no? Un vidente era el hombre que tenía la capacidad de ver más allá de lo que los seres humanos vemos. Él tenía la capacidad de ver más allá de lo que cualquier hombre puede ver. Y no solamente tenía la capacidad de ver más allá a base de cálculos matemáticos, no. Él tenía esa capacidad como vidente, como resultado de un don del Espíritu de Dios. Pero además de vidente, la Biblia dice de él que era un gran profeta. Y además de profeta, la Biblia dice de él que fue un hombre de prestigio a tal nivel, que cuando se habla de los dos hombres prestigiosos de Israel, él ocupa el tercer lugar.
En el campo de lo religioso, tal vez en el campo de lo político, cuando se habla del hombre más grande en Israel, y el pueblo judío dice David, porque David fue el hombre en el campo político más grande. Pero cuando se habla del campo religioso, en Israel se dice que hubo dos hombres grandísimos, uno de ellos llamado Moisés y el otro de ellos llamado Aarón. Pero cuando le dicen, ¿y cuál es el tercero? Samuel. Él fue el responsable de agarrar la nación de Israel, que eran villorios, comunas. La comuna de Dan, la comuna de la comuna de fulano, la comuna de sultán. Los 12 patriarcas no tenían ciudades, no se haga de esa idea. Lo que tenían eran villorios, comunas. Él fue el responsable de agarrar esas 12 comunas y decirle, señores, en lugar de ser 12 comunas, vamos a convertirnos en una gran nación. Samuel fue el responsable de esa tarea. Y era tan acepto. El texto que yo leí dice que Samuel era acepto ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Lo que quiere decir con ello es claro. Lo que quiere decir es que aunque Samuel no cumplía con los requisitos reales del sacerdocio levítico, Dios lo aceptaba como tal y la nación lo reconocía como tal. ¿Sabe usted que hay gente que no necesita tener un título de apóstol para ser apóstol? ¿Sabe usted que hay gente que no necesita un título de pastor para ser pastor? ¿Sabe usted que hay gente que no necesita un título de evangelista para ser evangelista? ¿Sabe usted que hay gente que no necesita un reconocimiento de profeta para ser profeta? ¿Sabe usted que hay gente que no necesita reconocimiento de nada para hacer cosas extraordinarias en Dios? Yo les he hablado a ustedes de mi predicador favorito, Leoncio Vázquez. Ese no tenía título de nada. Por el contrario, de la iglesia le sacaban el cuerpo porque las cosas que él decía estaban tan adelantadas a su tiempo que la gente en la iglesia no lo podía entender. Imagínense, en el tiempo en que yo nací, me crié dentro de la experiencia pentecostal, pero mire, la experiencia pentecostal sabe de cerradísima. La experiencia pentecostal donde respirar más de lo acelerado podía convertirse en pecado. Es ese viejo predicador que no era reconocido porque era analfabeta, no sabía leer ni escribir. El reglamento decía que tenía que tener por lo menos un cuarto año de escuela, un octavo grado de escuela superior para poder ser candidato al ministerio. Pues ¿qué candidato al ministerio podía ser ese si él no sabía leer ni escribir? Pero ese Leoncio Vázquez un día se encerró en el cuarto y le dijo al Señor, Señor, ya que yo no fui a la escuela, ya que yo no tuve maestro, enséñame tú a leer. Enséñame tú. Y al rato llamó a una de sus hijas y le dijo, nena, ven acá, que yo oré al Señor para que me enseñe a leer, a ver si es verdad. Y la nena vino. Le digo, papá, pero ¿cómo es? Me dice, enséñame a ver si es verdad, si es que yo estoy leyendo bien o yo me estoy imaginando esto. Y habló así y empezó. 3 años pasaron sin guerra entre Israel y los sirios. Y aconteció al 3er año y la hija salió corriendo del cuarto gritando, papá sabe leer. Y después de ese día, oiga, me daba gusto ver a Leoncio Vázquez llegar, pasarse al altar, poner su Biblia y decía, aunque yo sé leer, voy a decir el texto de memoria.